Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Barreto Rojas y voy a exponer sobre la neurobiología de la depresión, abordando sus implicaciones, consecuencias y tratamientos. Y bueno, como introducción tenemos que la depresión es el trastorno más habitual en el mundo, presentándose en millones de personas, siendo en múltiples variaciones. Y datos recolectados por la OMS, más de 120 millones de casos han sido registrados alrededor del mundo con presencia de depresión. Al igual que, en base de estos datos, se estima que en una escala mundial el 3.8% de la población experimenta depresión, incluido el 5% de los adultos, 4% entre los hombres y el 6% entre las mujeres. Además que el 5.7% de los adultos mayores de 60 años. Bien, como dato general, la depresión es propensa a inducir un deterioro de la salud, incluso siendo más perjudicial que otras enfermedades crónicas. A continuación abordaremos la estructura cerebral implicada en la depresión, abordando su repercusión dentro de estas regiones, sus síntomas y sus consecuencias. Las regiones principales que se ven implicadas son la corteza prefrontal dorsolateral y orbitofrontal, la corteza cingulada anterior, la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo, siendo este último la región más perjudicada. Y bien, vamos a ir abordando cada región durante la exposición, empezando por la corteza prefrontal dorsolateral y orbitofrontal, donde esta es la encargada de la formación de la personalidad del ser, regulando la intensidad de los sentimientos y a su vez es la encargada de retener la información a corto plazo, así como su capacidad de memorizar. También la depresión altera a la corteza prefrontal, provocando la pérdida de la capacidad de atención, la capacidad de concentración, y esto pasa a desestabilizar la memoria a corto plazo. También afecta el mecanismo del sueño, creando fatiga y cambios en el ciclo circadiano. También, la corteza del cíngulo anterior cumple funciones cognitivas racionales manejando las emociones. La interacción del trastorno depresivo en esta parte de la corteza debilita las conexiones neuronales para el intercambio de información emocional, tanto receptivas como emisoras. Lo antes mencionado afecta a otras regiones involucradas como lo es la amígdala y el hipocampo, que vamos a abordar a continuación. La amígdala se encarga de procesar y almacenar las reacciones emocionales. Recibe la información de su entorno, captando los estímulos, reaccionando a ellos y así generar una emoción. Esta, al ser una parte fundamental del sistema límbico, es la fuente de transporte a los centros nerviosos, lo cual esta provoca que la alteración del funcionamiento de la amígdala no procesa la información entrante de manera motora, provocando la inestabilidad de reacciones explícitas e implícitas de supervivencia. La región del hipotálamo controla e integra la actividad del sistema nervioso autónomo. Esta produce las hormonas, incluidas las hormonas liberadoras, las inhibidoras, la oxitocina y la antidiurética. Esta regula los patrones del comportamiento y las emociones. La alteración del hipotálamo derivada de la depresión se manifiesta en una secreción excesiva de corticotropina, induciendo el aumento de la secreción de cortisol. La corticotropina es la que actúa sobre la parte exterior de la glándula suprarrenal para controlar la liberación de las hormonas. El cuerpo elabora esta hormona cuando se presenta el estrés o tensión, aunque su función principal es guiar a las otras hormonas a cumplir su respectiva función. Esta va de la mano con el cortisol, previamente mencionada, que es la principal hormona para responder al estrés. Y el cortisol se encuentra básicamente en todo el cuerpo, cubriendo tejidos y órganos. Y bien, pasemos a la región más afectada, que es el hipocampo, ya que esta es primordial para la formación del aprendizaje y de la memoria, presentando una constante actividad eléctrica que límbicamente conecta con todos los mecanismos nerviosos. Esta región, es la más afectada por la depresión, ya que se ve perjudicada en su volumen, disminuyéndola, perdiendo conexiones interneuronales y así una reducción y generación de nuevas neuronas, conocida como neurogénesis. Y bien,
Varios estudios sobre la relación entre la depresión y las enfermedades cerebrovasculares encontraron que los pacientes con depresión presentan un alto riesgo de estas enfermedades y que la depresión empeora el pronóstico de las enfermedades cerebrovasculares, así como la mortalidad. La alteración del hipocampo genera significativos cambios neuroendocrinos, causando la mala regulación de cortisol y catecolaminas en la circulación sanguínea, generando enfermedades como la diabetes, hipertensión, arritmias, obesidad, entre otras más, coproducidas de la misma depresión. Y bueno, en un metaanálisis se encontró que la reducción media del volumen ponderada por el tamaño de muestra fue el del 8% en el hemisferio izquierdo y del 10% en el derecho. Y bueno, como podemos observar en la imagen, se muestra una comparativa del paciente sano a uno con depresión, siendo que el paciente con depresión se ve reducido su hipocampo comparado con el del paciente sano. Y bien, bueno, esta reducción del hipocampo causa los mencionados cambios neuroendocrinos, que bueno, esta provoca la alteración de la regulación neuroendocrina que puede afectar a la neuroplasticidad y la resistencia celular, que se modula a través del factor neurotrófico cerebral. También una activación excesiva del hipotalámico hipoficiario suprarrenal es la que genera las excesivas cantidades de producción de cortisol y así causando las enfermedades mencionadas, resultando tóxicas para el organismo y creando una mala regulación de las hormonas por los tejidos y órganos del cuerpo. Esto a su vez ocurre en cambios celulares y moleculares en el organismo, viéndose principalmente afectado el sistema neuronal, donde la depresión se asocia a una alteración del ciclo vital de las neuronas, ya que el aumento de la concentración del cortisol puede contribuir a la degeneración y muerte neuronal, en la medida que este incremento reduce la concentración de los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro, que es factor crítico para el ciclo vital de las neuronas. También aparece asociada con unos niveles bajos de los neurotransmisores de la serotonina y noradrenalina, que esto reduce el umbral de dolor, por lo que este constituye un síntoma clave en el enfermo depresivo. Con esto, la sinapsis también es potencialmente perjudicada, ya que al verse afectada la noradrenalina y la serotonina provocan la disfunción sináptica enlazando menos conexiones. Los neurotransmisores van en menor medida a la neurona postsináptica, modificando la intensidad del umbral del dolor, disminuyendo el instinto de supervivencia. Y bueno, ¿cómo tratamos con la depresión? Bien, con esto primero debemos hacer un análisis previo del caso presente, ya que la depresión se manifiesta de maneras diferentes en cada individuo. Ya con el análisis valoraremos los factores y sus causalidades. Después se adecuará un tratamiento clínico especializado para el caso presente que será de largo plazo. Esto con el fin de obtener un desarrollo positivo independientemente de la variante depresiva que se presente. El tratamiento constará de 2 etapas, impartiendo primero de 2 a 6 semanas, dependiendo del caso, el tratamiento farmacológico, conocido como fase aguda, y esto es para regular el organismo. Después sigue la etapa más larga, que es de 6 a 12 meses de tratamiento psicoterapéutico, llamada fase de seguimiento, que consta de terapias cognitivas conductuales con el fin de conseguir la remisión en el individuo para evitar recaídas en el futuro. El objetivo clínico de un tratamiento antidepresivo consiste en normalizar los niveles séricos del factor neurotrófico derivado del cerebro, y la respuesta al tratamiento antidepresivo estaría asociada con el restablecimiento de la actividad cortical y de la amígdala a sus funciones normales. La restauración de las funciones neurobiológicas en los trastornos depresivos mediante la regulación de los factores neurotróficos y la neurogénesis parece ser el factor común deseable para un tratamiento efectivo, aumentando y reforzando estas conexiones sinápticas. Y bien, ahora que conocemos un poco más sobre la depresión, sabemos que es un caso serio que hemos ido abordando a lo largo de la presentación, y es por ello que es importante su detección temprana y, si es posible, hasta prevenirla. Y pues detectar sus síntomas en tiempo adecuado, ya que prolongar su detección parcial al ser total puede tener repercusiones trascendentales. Así que estate atento si notas que tienes algún síntoma o percibes que alguien más los tiene, y actuar con las medidas necesarias. Y bien, esto fue todo de mi parte y me despido con esta frase de reflexión: cuida tu salud mental y cuidarás todo de ti y de los demás.
Hasta luego.